Hola a todos, aquí la Pirata Gafapasta en un nuevo programa del Club de los Cuentistas de Verano en Moyano. Y bueno, pues ya estamos en la recta final. Hoy lo vamos a dedicar al siglo XIX y solo nos quedan 2 programas más, que será para el siglo XX y para el radioteatro. Nuestros 2 últimos talleres de verano serán dedicados a eso, a la literatura del siglo XX y a la ciencia ficción. Y también hablaremos de Astrid Lindgren, la autora de Pippi Calzas Largas, aquí en España Pippi Langström. Y también vamos a hablar de Gloria Fuertes. Eso es lo que haremos la semana que viene en nuestro taller. El siguiente, que ya será el último, lo vamos a dedicar al radioteatro y vamos a aprender pues, a hacer efectos Foley, que son los efectos especiales que se utilizan en los radioteatros o en el cine, ¿vale? Lo vamos a hacer con cosas pues normales, con hojas, con zapatos, bueno, súper divertido. Y luego, por supuesto, vamos a grabar nuestro radioteatro. Pero hoy, como hemos dicho, vamos a dedicarlo al siglo XIX. Y yo estoy encantada porque posiblemente es una de mis épocas favoritas. Porque como buena pirata tengo mis tesoros. Y estos tesoros valen más que el oro. Son mis libros. Y si hay una época maravillosa para la literatura, es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de los inventos, del desarrollo científico, de las grandes expediciones. Es un siglo que cambiará todo nuestro mundo, porque comenzará la industrialización y con ella unos cambios impresionantes en todo lo que nos rodea, en nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar, en nuestra política. Y es que todo empezó cuando un señor llamado James Watt mejoró una máquina que servía para sacar aguas de las minas. Estas minas donde trabajaba la gente a veces pues se inundaban y esta máquina lo que hacía era sacar ese agua para que la gente pues no se ahogara. Un día se estropeó y se la llevaron a James Watt para que la arreglara y él se dio cuenta de que esa máquina pues tenía muchos defectos y lo que hizo es mejorarla. Y tanto la mejoró que esta máquina ya no se utilizaba solamente para eso, sino que empezó a utilizarse la fabricación de todo tipo de productos. Estamos hablando de la máquina de vapor. Con ella aparecen las fábricas, la producción en masa y con ello el abaratamiento de los productos. Si antes la gente tenía que hacerse la ropa a mano, costaba muy cara. Ahora, como costaba muchísimo menos hacer esos trajes, la gente podía tener más trajes o más zapatos. Pasa un poco como lo que pasó con la imprenta, que además eso lo comentó uno de nuestros cuentistas. Al haber más productos se desarrolla el comercio y también los medios de transporte. Todos esos productos había que llevarlos de un sitio a otro. Y aparece, por ejemplo, la locomotora, que no solamente sirve para llevar los productos, sino que también sirve para viajar. De repente la gente puede viajar de un lado a otro en distancias enormes y en muy poco tiempo. Se puede viajar más lejos y más rápido de lo que nadie antes hubiera soñado. Londres se llena de chimeneas, pero también de contaminación, porque esas chimeneas funcionaban, o sea, esas máquinas funcionaban con carbón y todo lo que se soltaba al aire era humo de carbón, que hace que mucha gente enferme y que haya que desarrollar la medicina para hacer frente a todas esas nuevas enfermedades que estaban surgiendo. También aparece una nueva clase social que antes no existía, formada por los dueños de estas fábricas, los banqueros, pero también una clase empobrecida, con trabajos terribles en esas fábricas y con sueldos que apenas les daban para comer. El mundo estaba cambiando demasiado rápido. Se necesitaba mano de obra en las fábricas, así que la gente emigra del campo a las ciudades en busca de trabajo. Pero eran tantos y vivían tan hacinados en pequeñas habitaciones y los trabajos se pagaban tan mal que tenía que trabajar toda la familia para sobrevivir, incluidos los niños. En el siglo XIX, niños muy pequeños trabajaban no solo en estas fábricas, también en minas, o como limpiadores de aceras, para que las damas no se mancharan los vestidos,
como desollinadores, como cazadores de ratas o como recolectores de sanguijuelas. Había trabajos realmente terribles. En este mundo, en todo esto que estamos hablando, en este Londres victoriano, que le llamamos así porque era la reina Victoria la que estaba allí en este momento, aparece Charles Dickens, un escritor que nos mostrará todo esto de lo que hemos hablado, todo este mundo victoriano, toda esta revolución industrial en sus libros. Y que tiene una historia alucinante. Dickens nace en una familia de clase media, pero su padre era muy manirroto. Vamos, que gastaba más de lo que ganaba. Esto hace que le metan en la cárcel por deudas. Pero en aquella época, cuando te metían en la cárcel, tu familia se iba a vivir contigo. Sí, se iba toda la familia a vivir con la persona a la que habían metido en la cárcel. Así que allí acabó el pequeño Dickens con sus hermanos y su madre. Tuvo suerte y consiguió al poco tiempo un trabajo en una fábrica de betún. Dicen que de los peores trabajos que había. Pero esto hizo que pudiera salir de la cárcel y ayudar un poco económicamente a su familia. La suerte hizo que un familiar les dejara una herencia y pudieran pagar la deuda y volver a empezar. Pero su madre prefirió dejarlo trabajando en la fábrica. Charles adoraba a su padre. Con él, a pesar de ser un poco cabra loca, se llevaba muy bien y daba largos paseos. Pero no se llevaba tan bien con su madre y ahora entendemos por qué. Charles nunca le perdonó que le dejara trabajando en la fábrica cuando ellos ya estaban bien económicamente. Con el tiempo consiguió trabajo como taquígrafo en juicios y poco a poco comenzó a escribir. En aquella época las obras aparecían en folletines, es decir, por capítulos en los periódicos. No era como ahora, que compramos el libro entero. La gente lo que hacía era comprar el libro, leer una historia que se estaba publicando y al día siguiente volvía a comprar el periódico para poder continuar leyendo esa historia que tanto le gustaba. Pues así empezó Charles Dickens. Bueno, Charles Dickens y la mayoría de los escritores de aquella época, como Alejandro Dumas o incluso Julio Verne. Muy pronto consiguió un gran éxito y la gente compraba los periódicos para ver cómo seguía la historia esa que tanto les había atrapado del joven escritor. Esas historias en las que los protagonistas eran gente pobre, los niños de la calle, esas historias que mostraban el mundo de la gente tal como era, de la gente de la calle. Por ejemplo, tenemos La pequeña Dorrit, Oliver Twist o Cuento de Navidad, que son algunas de sus obras. Nunca olvidó su infancia y lo mal que lo pasó en la fábrica de betún, así que luchó toda su vida contra el trabajo infantil. Otro gran personaje del que hemos hablado en nuestro taller es, por supuesto, Julio Verne. En este caso, vamos a viajar a Francia, a Nantes. El padre de Julio Verne era abogado y quería que su hijo fuera abogado como él. Y le mandó a París a estudiar, pero con muy poco dinero que se gastaba en libros porque Julio, en realidad, lo que quería era ser escritor. Estaba interesado por todos los grandes descubrimientos científicos de la época y por las grandes expediciones científicas que se estaban realizando constantemente, descubriendo nuevos territorios en África, en Asia. Cuentan que con el poco dinero que tenía se compró un traje para poder ir a las tertulias, donde se encontraban los grandes escritores de París. Allí, por ejemplo, conoció al gran Alejandro Dumas, que le apadrinó a él y a otros muchos. Pero él, en realidad, lo que quería era hacer una serie de libros que se llamara Viajes Extraordinarios, en los que se describieran los 5 continentes. Como veremos, los viajes son una constante en sus obras. Ahí tenemos La vuelta al mundo en 80 días, pero también los descubrimientos científicos, adelantándose a muchos de ellos. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino describe el Nautilus, un submarino, pero antes de que se inventara. O por ejemplo, en De la Tierra a la Luna nos cuenta un viaje a este satélite muchísimo antes de que ese viaje se realizara de verdad. Fue un hombre totalmente adelantado a su tiempo. Supo imaginar cómo sería el futuro. En nuestro taller estábamos hablando que hay muchísima gente que piensa que Julio Verne realmente tenía poderes mentales, ¿no? Que era capaz de ver el futuro. Pero en realidad lo que le pasaba a Julio Verne es que él era amigo de los grandes científicos, de las grandes personalidades, de las grandes mentes que había en ese momento. Con lo cual, como estaba muy interesado, leía mucho sobre todo lo que se estaba creando, todo lo que estaba pasando en ese momento en la ciencia. Él
era capaz de imaginar qué inventos iban a poder haber, de adelantarse, por decirlo de alguna manera, a el futuro de la ciencia. Y todo eso pues lo plasmó en sus obras. Y por último hemos hablado de otra gran escritora, que es Mary Shelley. Veréis, durante el verano boreal de 1816, en lo que normalmente se ha llamado como años sin verano, el hemisferio norte soportó un largo y frío invierno, un invierno volcánico, debido a que la erupción de un volcán, el volcán Tambora, había creado una nube tan gigantesca que había tapado el sol. Bueno, pues en ese verano, un grupo de amigos de Lord Byron, que era el escritor y poeta más importante del romanticismo inglés, estaban reunidos en una villa de Lord Byron que se llamaba Villa Diodati, en Suiza. Y bueno, pues estaban aburridos porque estaban dentro de casa, aunque era verano, una casa, imaginemos, ¿no? Una casa victoriana de estas aquí, alumbrada por velas, que todavía no se habían inventado las bombillas, y estaban, pues eso, muy aburridos porque estaba lloviendo, todos los días llovían, no podía salir casi a pasear. Entonces ellos estaban hablando, habían tenido una conversación sobre la electricidad, que había sido pues uno de los inventos más recientes, ¿no? Y habían estado hablando de las posibilidades de la utilización de la electricidad, pues en muchísimas cosas, no solamente en el ámbito de la iluminación, sino para todo, ¿no? Y después de esta conversación, el Lord Byron sacó un libro que se llama Fantasmagoriana. Era un libro pues que hablaba de fantasmas, de casas encantadas. Así que se les ocurrió, para divertirse, propusieron un juego, que era que cada uno de ellos escribiera una novela de terror. Allí, con Lord Byron, estaba Polidori, que era su secretario, que también era escritor, y estaba Percy Shelley, con su novia, en aquel momento, que era Mary Shelley, que luego llegaría a ser su mujer. Pero en aquel momento todavía no estaban casados. Así que, bueno, pues se pusieron manos a la obra. El único que llegó a terminar su relato fue Polidori, que creó el primer relato de vampiros. Los vampiros siempre habían estado en las leyendas, pero nadie había puesto un relato de vampiros por escrito, y él fue el primero, en un libro que se llamó, como no, El vampiro, de Polidori. Pero tras varios días y una pesadilla, porque por lo visto la idea le surgió de una pesadilla, probablemente por esa conversación que había estado escuchando Mary mientras sus amigos estaban hablando de la electricidad y de los avances científicos que se podían conseguir con ella, probablemente también provocado por ese libro de fantasmas y de casas encantadas, ella tuvo una pesadilla y de ahí surgió su libro, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Este libro sería considerado el libro que inaugura el género de la ciencia ficción. Y fijaros, Mary Shelley tuvo que publicarla de forma anónima, como tantas otras mujeres escritoras de la época, porque en el momento que veían que la mujer era la escritora, pues pensaban que la obra no podía ser buena. Pero muy pronto se hizo muy famosa y ya se descubrió su verdadero nombre. Bueno, todo el mundo cree que el monstruo se llama Frankenstein. No, el monstruo no tiene nombre. El que se llama Frankenstein es el doctor. Un estudiante de medicina, el doctor Frankenstein, que quiere conocer los misterios del cielo y de la tierra y quiere vencer a la muerte. O sea, él empieza a pensar qué ocurriría si inventara algo que cuando una persona se muera, pues que pueda resucitar, es decir, que no haya muerte. Y crea un ser al que revive a través de la electricidad. Pero al ver su obra, lo abandona. El monstruo, ese ser que ha creado, escapa para poder entablar relación con otros seres que lo rehúyen por su aspecto. En realidad, el monstruo de Frankenstein es rechazado por su fealdad, que atemoriza a todo el que le ve. Pero Mary Shelley no solamente quería crear una obra de terror con su Frankenstein y el moderno Prometeo.
Lo que quería, su principal preocupación en la obra era criticar la ética de la ciencia, en una época en la que los descubrimientos científicos avanzaban a tal velocidad que resultaba muy difícil vigilar los daños que se podían hacer utilizándola mal. Entonces, la preocupación de Mary Shelley era qué ocurrirá si de repente todos estos inventos, todas estas cosas que estamos descubriendo las utilizamos para cosas malas en vez de para cosas buenas. O qué efectos puede tener si de repente todos estos inventos tienen un efecto negativo en nosotros. Bueno, yo qué sé, que hemos hablado de muchas cosas. Es que el siglo XIX es tan bonito, ¿eh? ¿Habéis visto qué vida tuvo Dickens? ¿Habéis visto qué maravillosos los libros de Julio Verne? Qué tío preclaro, qué mente preclara, que se adelantaba a todo. Y habéis visto qué bonito ese Frankenstein, que en vez de darnos miedo nos tiene que dar un poquito de penita, y hacernos pensar. En nuestro taller no solamente hemos hablado de todo esto, sino que también pues hemos jugado. Han ganado los vampiros, hemos jugado a la cuerda a ver cuál de los dos monstruos, si los vampiros o el monstruo de Frankenstein ganaba, y al final han ganado los vampiros. También hemos realizado un cohete propulsado por pajitas y una cosa muy importante, hemos aprendido cómo se escribe el braille, porque el braille se inventó también en el siglo XIX. Un chaval de 16 años, impresionante, ciego, que creó el primer sistema para que los ciegos pudieran comunicarse, pudieran aprender, pudieran estar al nivel que el resto de la gente. Cuando en el siglo XIX, pues como no podían leer, no podían aprender, pues eran personas que las tenían prácticamente apartadas. Louis Braille, con 16 años, gracias a que tenía unos padres maravillosos que le enseñaron a leer, que le enseñaron a estudiar, que supieron que su hijo no tenía absolutamente ningún problema para el aprendizaje, y tanto que no tenía problema. Fijaros, él solo a los 16 años inventó todo un sistema de comunicación que, pues nada, revolucionó su mundo. Y hemos aprendido pues cómo se comunican, cómo se escribe el sistema braille, cómo se lee el sistema braille y cómo se comunican los sordociegos. O sea que, bueno, que hemos hecho un montonazo de cosas, como veis. Y ahora vamos pues con las críticas literarias de nuestros cuentistas. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Soy Pepito Juanito. Hola, Pepito Juanito. A ver, ¿de qué libro me va a hablar a usted hoy? Que el otro día me hizo una crítica estupenda. A ver. ¿Crítica de qué? Una crítica literaria. Es una recomendación literaria sobre un libro que se ha leído. Claro. A ver, hoy... ¿Un libro chulo que te has leído? Me he leído... Quebrantasueños. ¡Quebrantasueños! ¡Ay, qué curioso! ¿Y eso de qué va? A ver. Bueno, pues de una chica que su abuelo, todavía no me lo he terminado, pero de lo que va ahora es de que una chica está consiguiendo que su abuelo lleve siempre unas gafas cuadradas, ¿sí?, que no sabe para qué son. Lo ha descubierto y son para ver las cosas invisibles. ¡Anda! ¡Jolín, cómo mola! O sea, que son unas gafas que ven las cosas invisibles. Sí, como los quebrantasueños. Claro, yo no, porque las tengo redondas. Los quebrantasueños. Los quebrantasueños se pueden ver. ¡Cómo mola! Oye, tiene muy buena pinta. Sí. ¿No? Fenomenal, ¿lo recomendamos de momento? Sí. Genial. Otro cuentista. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Lucas. Lucas, invéntate un nombre de escritor. Chorizo frito. El lector. El lector. Aquí tenemos a el lector. El lector, buenos días. ¿De qué libro me va a hablar? Así, recomiéndeme un libro que le haya gustado. O que no te haya gustado nada, que no hace falta. La puerta de los 3 cerrojos. La puerta de los 3 cerrojos. La puerta de los 3 cerrojos. Sí. ¿Y eso de qué va? Es de un chico que se llama Nico y entra en un mundo cuántico. ¡Guau! Ay, es que alguien me ha hecho alguna vez alguna recomendación de este libro, o sea, que debe de estar bastante bien. Entra en un mundo cuántico y ¿qué le pasa así? Hace 2 amigos, una hada que se llama Kiona y un elfo que se llama Eldwen. Ajá. Y tienen que encontrar a un monstruo que se llama Decoherencia. ¿Decoherencia? Sí. Madre mía, vaya nombre que tiene el monstruo. Pues no da mucho miedo el monstruo. No sé, aún no me lo he leído. Vale, ¿te está gustando? Claro. ¿Lo recomendamos? Por supuesto. ¡Fenómeno! ¿Alguien más me quiere hacer una crítica literaria? Martina, ¿me quieres hacer una...? ¿Cuál es tu cuento favorito? Uno que te guste mucho. El de Se llama Uno. ¿Se llama Bruno? No, él se llama Bruno. Uno. ¿Cómo? Frozen 1.
¡Ah, Frozen 1! ¡Ay, ese te encanta! ¡Ay, fenomenal! ¿Lo recomiendas? Dilo con palabras, que si no, no te oyen, que es en la radio. Di sí. Dije. Fenomenal, fenomenal, recomendado. Cuénteme usted, Pues... ¿quién es usted? Pues soy Juan. Hola, Juanito Pepito, ¿no? ¿Eras? Pepito Juanito A. Ah, Pepito Juanito antes, no, pero ahora también, vamos, o sea, que nos va a recomendar otro. A ver, cuéntame. Otro. Más bien es Avni. ¡Avni! Avni, ¡Avni! Avni. Sí, Vale, ¿y de qué va eso? pues de un niño que tiene poderes. ¡Un niño con poderes! ¡Cómo Una serie de mola! que... ¿Sabes de qué viene su nombre? ¿De dónde? Animal verdaderamente no identificado. ¡Oh! ¿Animal verdaderamente no identificado? No. Oh, muy bien. Oye, ¿te está gustando? Sí. ¿Te ha gustado? Ya te lo has leído. Ese sí que te lo has terminado. Vale, fenomenal. Muy bien. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Picasso. Hola, Picasso. Oye, Picasso, ¿continuamos con Mochi? Sí. ¿O no? Ah, sí. Vale. Bueno, pues continuamos en parte 4 del libro Mochi, De té verde. Mochi de té verde. Nos habíamos quedado, fíjate si me acuerdo, en que se había ido a vivir con una bruja, Sí. y estaba ahí en la casa. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que ahora intentaba matar a todos los cerditos, gallinas y patos de la granja y le pilló la señora de la casa, que era una bruja. Ujú. También. Madre, está lleno de brujas este Sí. cuento. Pero no, un poco raro. Más que de perros es de brujas, ¿eh? Sí, y entonces, pues, eso es lo que hizo el perrito y No te alejes. le castigaron, pero luego la bruja hizo una poción de el amor eterno y lo que el perrito Mochi intentaba hacer es que el perro malo, que siempre le trataba mal, pues le respete y eso, porque se cree que él hace todo lo malo. Y Venga, Rafa, lo entonces, dejamos ya, que si no vamos a contar tu cuento, que no podemos bueno, contarlo. no, voy a leer. ¿Qué tal está? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Te está gustando? Sí. ¿Queda mucho por acabar? Pues no. Vale. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Dibi Dubi, Dibidubi. Dibidubi, ¿de qué libro me va a hablar? de Matilda, de Roald Dahl. Ay, me encanta. Es que Roald Dahl es fantástico. Es maravilloso Roald Dahl. Sí, sí, sí. Venga. Matilda. A ver, cuéntame. Y trata de una niña que tiene unos padres como horribles y al principio del libro pues les hace travesuras divertidas Sí. y al final pues descubre que tiene magia y pues el final ya no lo voy a decir. Muy bien, Matilda es maravillosa, tiene poderes mágicos, es que mola mogollón, tiene poderes, tiene telequinesia, a mí me encanta. ¿Quién va a ser el otro cuentista que vaya a hacer? Hola, buenos días, ¿quién es usted? Pepe. Hola, Pepe. A ver, cuéntame, ¿de qué libro me vas a hablar? De la Caperucita Roja. Caperucita Roja. I need some tele. Un momentito. Caperucita Roja, a ver, cuéntame, ¿de qué va ese cuento? Que hay una niña que va a entregar una cesta a su abuela ¿Sí? y le come un lobo. Y le come un lobo, así ya está, hemos contado el final. Muy bien, siguiente cuentista. Soy Pepito Juanito. Hola, Pepito Juanito, ¿también tú? Y recomiendo, tengo 10 años. Tienes 10 años, Pepito un Juanito, libro- vamos a dejarlo claro. Es un libro que explica desde pequeño hasta mayor, y explica cosas. ¿Pero cuál es el libro? ¿Cómo se llama? Bruno tiene 10 años. Ah, Ah, perdona. ¿Cómo se llama el libro? Bruno tiene 10 años. Es que te he entendido. Soy Pepito Juanito y tengo 10 años. Creí que el que tenías 10 años eras tú. Bruno tiene 10 años. Y entonces te va contando la historia de Bruno, ¿no? Luego, Desde que nace hasta que sobre escribe. algo tímidos. Sobre algo que tienen los chicos. Bueno, algo que da vergüenza. ¿Algo que le da vergüenza? Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Pollo asado. Hola, pollo asado. ¿Qué tal? Bien. Recomiendo el libro de Kevin. Se llama Kevin el libro. Ah, ¿y de qué va?
De que un niño le castigan porque ha roto la fuente de un jardín, ha tirado un plato al suelo y entonces su madre le manda que se suba a la habitación. Y cuando le regañó su madre, culpa a un amigo imaginario. Y cuando sube a la habitación porque su madre lo castiga, ve que por la trampilla del techo salen 3 colores, vainilla y rosa. ¡Anda! Y cuando sube por la trampilla llega al mundo de Kevin. ¡Toma! O sea, que es un mundo especial, como un poco mágico, ¿no? O sea, así con colores sí. y tal. Un arco iris de puntitos, mariquitas con puntitos, abejorros con rayas, también flores. O sea, que tiene un montón de flores, es un país súper chulo. ¿Te ha gustado el libro? Ah, sí, y... No contamos el final, ¿eh? Que si no la gente no se lo lee. ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Lo recomiendas a todo el mundo? Vale, Kevin, recomendado por Pollo Asado. Buenos días, ¿quién es usted? Samuel. Samuel, cuéntame. Es un poema de un niño que trabaja en las chimeneas. ¡Ah! Un poema de un desayunador, que hoy hemos estado hablando de eso. ¿A que sí? A ver, ¿y cómo se llama? El niño de las chimeneas. El niño de las chimeneas. ¡Ah, qué bonito! ¿Y es en inglés o en español? ¿Es en inglés? ¿Es en inglés? ¿Y te lo sabes? Sí, porque ¿Sí? lo aprendí en mi escuela. ¡Anda! ¿Y nos lo puedes recitar? Es un poema de un niño que está diciendo todas las malas cosas de trabajar en una chimenea. Es horrible. Y Y va de eso. Oye, pues muy bonito, me encanta tu recomendación. Lo voy a buscar, ¿vale? Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de hoy? Así, de lo que hemos visto. las actividades. Las actividades, muy bien. ¿Y de las actividades qué más te ha gustado? ¿El teléfono o el cohete propulsado por pajitas? Los dos, y también me ha gustado hacer el pie en el... Ah, lo del pie. Ah, muy bien, fenomenal. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Alejandro. Hola, Alejandro. Alejandro Dumas. Vamos a llamarte Alejandro Dumas, ¿vale? Que ya que estamos en el siglo XIX, pues oye, es un pedazo Alejandro. Cuéntame, ¿de qué libro me va a hablar? De Minecraft. De Minecraft. Era un libro que se llamaba Minecraft. Ah, es un libro que va sobre Minecraft. Y también se llama Minecraft. Claro, es un libro que va sobre Minecraft, que es el juego, y se llama Minecraft. ¿Y te ha gustado mucho ese libro? Sí. Yo te veo que a ti te gusta mucho el juego de Minecraft. Decía, ¿Creas mundos con él? sí, pero ya no me deja crear más. Porque ya está lleno el depósito. Porque ya tengo 6 mundos. Ah, bueno. Oye, ¿el libro de Minecraft qué tal está? Bien. Bueno, ¿lo recomendamos el libro de Minecraft? Sí. Vale, fenómeno. ¡Adiós! ¡Adiós para adentro! Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. La semana que viene, como os he dicho, pues hablaremos del siglo XX y vamos a hablar pues de la ciencia ficción, vamos a hablar de Astrid Lindgren y su Pipi calzas largas, vamos a hablar de Gloria Fuertes y bueno, y de otros muchísimos autores del siglo XX que ya veréis, vamos a conocer. Y la siguiente, que sería ya el último fin de semana de nuestro taller, vamos a realizar un radioteatro con efectos Foley. O sea, el radioteatro lo vamos a realizar de principio hasta el final, ¿eh? Así que nada, oye, que os esperamos, que si os queréis apuntar, pues ya sabéis, clubdeloscuentistas.com/Moyano. O si queréis más información, podéis llamar al 600 702 331. Hasta luego, cuentistas.